se vea. Nos quedamos la clase pasada en lo que es estábamos viendo, ya vimos lo que era la negación de lo que es a ver, de los operadores y las proposiciones. Habíamos visto, nos quedamos en la negación y la doble negación y los valores que van a tener de falso y verdadero que se pueden tener, ¿no? También estuvimos hablando un poco de cómo están ya las proposiciones compuestas y todo esto, ¿no? ¿Sí? Y cómo se empiezan a usar. Eso, bueno, pues ya nos lleva a de que si ya conocemos qué es qué es un operador o qué operadores prácticamente vamos a estar utilizando, pues bueno, seguir buscando lo que es la verdad y cómo lo vamos a utilizar, ¿sí? En este caso, creo que si recuerdo bien, o sea, deberíamos de empezar esta clase con lo que es la conjunción y que es el y. No sé si eso lo vimos, creo que sí lo vimos, ¿verdad? Lo vimos apenitas o lo empezamos a ver, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a repasar un poquito. En este caso, lo que es la conjunción, nos ayuda para que la conjunción es la tilde o no es tilde, es como una B invertida y representa lo que es el y. Cuando tenemos dos proposiciones en la que una tenemos, debemos de cumplir como quien dice con las dos acciones, ¿no? Las dos proposiciones, ¿no? Y tienen que ser los dos verdaderos. Aquí, ¿cómo vamos a saber si es una conjunción o no? Porque tenemos que es cuando nos dice y, o nos dice además de, o también, así como, pero, entre muchas otras cosas, ¿no? O sea, entre, que va también implícito, ¿no? Y la conjunción es conmutativa. ¿Qué quiere decir? Que como la leamos, en cualquiera de sus dos lados, va a significar lo mismo. P y Q va a ser igual a Q y P, ¿no? Como tenemos aquí en esta parte, ¿no? Entonces, como lo leamos, por eso es que dice que la conjunción es conmutativa, ¿no? Y bueno, aquí tenemos nuestras tablas de verdad, ¿no? Si se cumplen las dos condiciones o las dos proposiciones son verdaderas, entonces toda la proposición va a ser verdadera, ¿ok? En alguno de los diferentes, en algún otro que cambie, ¿sí? Con una que sea falsa, ya todo lo demás va a ser falso, ¿sí? Aquí tienen que darse cuenta de que, por ejemplo, si nosotros vamos ¿cómo se llama? ¿Cómo les pudiera decir? Para que ustedes, por ejemplo, puedan entrar acá, ¿no? A la escuela, a tomar clases, para que estén en la escuela ya tomando clases y en un futuro puedan ir teniendo ya su grado ¿cómo se llama? De TCU y después su grado de ingeniería. ¿Qué es lo que tiene que hacer, no? Pues bueno, el alumno tiene que pasar su materia de habilidades del desarrollo del pensamiento lógico y lo debe pasar con 8, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que debe de estar en clases, debe de entrar y que todo su promedio sea de 8, ¿no? O es igual a mayor a 8, ¿no? Entonces, ahí estamos, cuando se cumplan las dos que son verdaderos, entonces van a ir avanzando y van a ir obteniendo su grado, entonces van a tener verdad. Si en una de esas dos cambia, pues entonces ya no se cumple, va a ser falso. ¿Por qué? Porque en dado caso pudieran reprobar o no les van a dar porque les hace falta un papel, etcétera, ¿no? Un documento. Pero aquí lo que debemos de ver es de que las dos acciones o las dos proposiciones tienen que ser verdadero. Aquí hay otro ejemplo, como dice, el acusado es pobre, el acusado es honesto. Entonces, aquí la conjunción, o ya la conjunción sería, el acusado es pobre, coma, pero honesto, ¿no? La coma también significa como una conjunción, ¿no? Entonces,
aquí ya podemos decir que pudiera ser de que sea verdadero, ¿sí? En ese caso, dice, el helio es más liviano que el aire. El helio es explosivo. Entonces, si nosotros lo conjuntamos, hacemos esta conjunción, R y S, el helio es más liviano que el aire y es explosivo, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos esas dos conjunciones, ¿no? Entonces, podemos tener ejemplos así bastantes, ¿no? Podemos hacer hasta proposiciones con 3 operadores, perdón, con 3 proposiciones también. ¿Qué pudiéramos decir? Bueno, que para que ustedes aprueben, vamos a poner un ejemplo, deben de en el saber sacar 60%, en el saber hacer 25% y en el saber ser 15%, ¿no? Entonces, cuando se cumplan esos, entonces esas 3, pues todo va a ser verdadero. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a pasar, ¿no? Van a pasar. Pero si en alguna de esas da falso, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que todo va a ser que a lo mejor no aprueben. Entonces, puede que tengan menor calificación, ¿no? Entonces, también así podemos estarlo utilizando. Entonces, esta conjunción es la que nos va a ayudar a que todo, cuando sea verdadero, ¿sí? Todo va a ser, todo va a pasar a un siguiente plano en su cuestión verdadera, ¿no? ¿Sí? Y con uno que tengamos falso, pues todo lo demás va a ser falso, ¿sale? Para esto también tenemos ahora lo contrario, la disyunción inclusiva. Esta disyunción inclusiva lo que va a hacer es la O, que es lo opuesto a lo que es el I. Si en el I decimos que esto y esto es verdadero, en esto puede ser esto o esto otro, ¿no? ¿Y cómo se conforma? Se conforma pues por la palabra o bien U, si en la disyunción, en la conjunción que es la I, se pone el E, pues aquí se pone en lugar de la O, se pone el U, ¿sí? Entre otras cuestiones, ¿no? Y también es conmutativa, que quiere decir que cuando digamos P o Q va a ser igual a Q o P, ¿no? O sea, no importa cómo pongamos los factores o los operadores, estos siempre van a estar, o las proposiciones siempre van a valer en lo mismo, ¿ok? Y, por ejemplo, en este operador, pues bueno, denominado inclusivo, es precisamente porque es verdadero, aun cuando las dos sean disyuntivas, cualquiera de las dos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si aquí las dos son verdaderas, pues va a ser verdadero. Cuando uno sea verdadero y uno sea falso, pues va a ser verdadero, ¿sí? Cuando uno sea falso y otro verdadero, pues va a ser verdadero. Y cuando los dos nada más sean falsos, pues esto va a ser falso. Por eso les digo que es lo contrario a el I, ¿no? Al operador I o a la disyunción, ¿sí? Entonces, aquí podemos decir, bueno, si me entregas este papel y pagas, entonces vas a poder obtener, vas a tener, vamos a ponerle tu casa, ¿no? O tu coche, ¿sí? Entonces, si eso no se cumple, entonces, pues no vas a tener el coche. Pero en esta disyunción te pueden decir, puedes pagar o entregarme los papeles y te llevas el coche. Entonces, ahí es la diferencia, que con uno que entregues ya te puedes llevar, por ejemplo, el coche. En cambio, en el otro no. En la disyunción tienen que tener los dos verdaderos para que te lleves el coche, por decirlo así, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí nada más la conjunción y la disyunción son cuestiones diferentes. Con que se aprendan uno, el otro va a ser lo contrario, ¿sí? En este caso, pues aquí dice, lloverá en la tarde y la otra proposición, saldrá el sol. Entonces, ¿cómo sería la disyunción? Es que lloverá en la tarde o saldrá el sol, ¿sí? Así es como lo vamos a estar manejando. ¿Sale? ¿Hasta ahorita alguna duda? ¿Nada? Ninguna, profe. No, profe, ninguna. Perfecto, vamos adelante. Entonces, ya vimos dos, la conjunción y la disyunción inclusiva, ¿sí? Que es el I y el O. Ahora bien,
vamos a ver una que es la disyunción exclusiva, ¿sí? Esta disyunción exclusiva se representa también con un círculo con una cruz, ¿sí? Y dice que representa a dos proposiciones simples. Aquí hay que tener un poco cuidado porque puede que se confundan en una o en la otra, pero nada más hay que tener cuidado porque puede representar a lo que es el O, ¿sí? En este caso, ¿sí? A ver, deme un segundito. Disculpen, ajá. Entonces, aquí debemos de tener esta disyunción exclusiva, ¿sí? En el cual podemos, bueno, dice, ¿por qué se tiene que elegir, por qué es de una disyunción exclusiva? Dice, porque se tiene que elegir una de cualquiera de las dos disyuntivas, pero no pueden ser ambas, ¿no? Esa es la diferencia. Tienes que escoger al menos una de las dos. Entonces, aquí que son, va a ser las formas en que lo vamos a también poner, puede ser o bien, o entre otros, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener un poco cuidado porque ya empezamos a mezclar un poquito entre las otras, la otra disyunción, ¿sí? La inclusiva, ¿no? ¿Qué es lo diferente de esto? De que, como dice ya, que debe de tener con una que se cumpla, pues va a ser verdadero. No pueden ser las dos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que si las dos son verdaderos, vamos a tener un falso. Bueno, por ejemplo, la disyunción exclusiva es conmutativa, igual se lee en cualquiera de las dos, ¿no? Y en las tablas de verdad, pues cuando las dos sean verdaderas, pues esto va a ser falso. Y si las dos son falsas, entonces va a ser falso todo. Entonces, ¿cómo nos dice que en esta disyunción exclusiva, pues que al menos una de las dos debe de cumplir y por eso debe ser verdadero? Con que una sea verdadero, pues entonces las demás van a ser verdaderas, ¿sí? Aquí ya si ustedes se aprenden lo que es la tablita, entonces ya dirán que, bueno, la disyunción exclusiva con que las dos sean verdaderas o falsos, nos va a dar falso, ¿no? Esto sí se lo tienen que estar aprendiendo, ¿cómo se llama? De rápido o mucho, vaya, porque es lo que les va a dar la pauta de ver cómo va a estar su proposición, ¿sale? En este caso, un ejemplo es, apruebas el ciclo escolar, repruebas el ciclo escolar, ¿no? Aquí se diría una disyunción exclusiva porque apruebas o repruebas el ciclo escolar, como que no tiene que haber un intermediario, o es una o es otra, ¿no? ¿Sí? No puedes utilizar las dos al mismo tiempo, ¿no? También estoy en Guadalajara o estoy en Monterrey, ¿sí? Allá en este caso tienes que elegir una, ¿no? Para que estar verdadero. No puedes estar, bueno, hasta ahorita nadie ha podido estar en dos lados al mismo tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí solo puede estar en un solo lugar. Como dice ella, no es posible que una persona se encuentre en ambos lugares al mismo tiempo, por eso solo debe estar en un solo lugar y en un solo lugar debe ser verdadero, ¿sí? Entonces, esta disyunción exclusiva vamos a denominar que cuando los dos sean iguales, ¿sí? Pues todo va a ser falso, ¿ok? Mande. Ahí. ¿Todo bien? Sí se puede, profe, menos que uno esté en una frontera. Se cruza de un lado y se vuelve a cruzar del otro. Bueno, está a la mitad de su cuerpo, ¿no? Por ahí puede estar. Ok, bueno, desde ese punto de vista sí puede ser, ¿no? Estás en un país o en otro, ¿no? Ah,
Entonces, bueno, entonces, ahí ¿alguna duda con esta disyunción exclusiva? Acuérdense, con el O es disyunción inclusiva, con esta es la disyunción exclusiva, ¿sí? Porque aquí es un O, pero es el X, es como el XOR, le van a llamar. Ustedes ya lo van a ver en cuestiones de programación también cuando vean esta parte de los operadores lógicos, pues entonces ustedes ya van a estar viendo con estos operadores, ¿no? ¿Sí? Cómo se van a llamar ya en programación y todo esto, ¿sale? Pero aquí en las proposiciones lógicas o aquí en las proposiciones de los operadores lógicos, pues le vamos a llamar disyunción exclusiva, ¿ok? Bien, ahorita ven lo que son estas proposiciones ya que son condicionales, ¿sí? Estas proposiciones condicionales ya representan dos proposiciones que son simples y entonces, bueno, es la proposición compuesta, ¿sí? Es P con el símbolo de igual y mayor, solo será falsa cuando P, dice llamado antecedente o hipótesis, sea verdadero, y Q, llamado consecuente o conclusión, sea falso, ¿no? Algunas de estas formas de condicional o implicación son sí, entonces, se sigue, por tanto, se infiere, de ahí que, se deduce, implica, entre pues, otras, ¿no? ¿Sí? Ahí creo que vamos a ver, aquí solo es, si, como dice aquí, si el antecedente, ¿no? Si el antecedente es verdadero, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues bueno, las consecuencias, bueno, de la conclusión, pues bueno, va a ser, y Q sea falso, pues bueno, entonces va a ser falso, ¿no? Todo lo demás es verdadero. En este caso, sería esta. Si tenemos verdadero, aquí hay que tener en cuenta que la primera, ¿sí? Que sea verdadero y la segunda sea falso. ¿Por qué hay que tener cuidado con eso? Porque aquí lo dice, que solo será, ¿cómo se llama? El antecedente. Entonces, el antecedente es el que va a mandar. Hagan de cuenta que el antecedente estaría en P y la consecuencia en Q, ¿sí? Si el antecedente es verdadero, pero la consecuencia es falso, entonces va a ser falso. Después de eso, todas las demás son verdaderas. Aunque el antecedente sea falso y la consecuencia falsa, entonces va a dar verdadero, ¿sí? Y aquí sí no es una propiedad o una condicional conmutativa. ¿Por qué? ¿Por qué no es? Porque tiene que ser de la misma forma, ¿no? O sea, porque primero va el antecedente y después va lo que es la consecuencia, ¿sí? No puede ir primero la consecuencia y luego el antecedente, ¿sí? Entonces, por eso es que dice que esta proposición o este operador no es un operador de implicación, ¿sí? Condicional o implicación, también lo está condicionando, no es conmutativa, ¿sí? Siempre tiene que ir el antecedente y luego la consecuencia, ¿no? Un ejemplo de estos sencillos es que llueve, me mojaré, ¿no? Entonces, si llueve, entonces me mojaré, ¿no? Pues eso es una consecuencia de que si llueve y estás afuera, ¿no? Te mojas. Si estudio, en este caso, entonces aprobaré el ciclo escolar, ¿no? Entonces, ahí sí, si no estudias, pues lógicamente no apruebas el ciclo escolar, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí, por eso es que tiene que ser el antes, ¿sí? El antecedente de qué es lo que va a pasar para que luego la consecuencia esté de este lado, ¿sí? Igual aquí, si llueve, entonces aquí hay un entonces, me mojaré, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que tener esta parte. ¿Alguna duda con esta que es esta condicional o implicación? El entonces es el igual más el signo de la cosa esa de mayor. De mayor, exactamente. El igual con el mayor, ¿ok? Ok. ¿Sí? Ahí con eso vamos a tener esta que es de implicación. ¿Sale? Y lógicamente, pues, mientras ¿cómo se llama?
el antecedente sea verdadero y el otro sea falso, entonces todo va a ser falso, ¿no? Ya no importa si los demás serían verdaderos, ¿ok? Aquí también tenemos una que es la bicondicional. Esa bicondicional es pues ya de dos proposiciones simples en la cual está compuesta por P y en este caso dos flechas y un igual. Solo será verdadera cuando ambas proposiciones tengan el mismo valor de verdad o en este caso el mismo valor, ¿no? Algunas de estas formas de la bicondicional es sí y solo sí, entonces y solo entonces es idéntico, equivale a, es equivalente a, o bueno, entre muchas otras, ¿no? Entonces, como su nombre lo dice, es una bicondicional. Aquí sí no importa que esté en cualquiera de los dos lados, ¿sí? Es una propiedad conmutativa. Si se dan cuenta, la única hasta ahorita que hemos visto que es de ese tipo es la de implicación, ¿sí? Esta no es conmutativa, todas las demás han sido conmutativas, ¿sí? Entonces, aquí puede ser cualquiera de las dos, ¿ok? En este caso, si las dos son verdaderas, ¿sí? Entonces nos va a dar verdadero. Si las dos son falsas, nos va a dar falso, ¿sí? Perdón, verdadero. Y las demás nos van a dar falso. En este caso, si se dan cuenta, con esta que es la bicondicional, ¿sí? Es lo contrario de la disyunción exclusiva, ¿sí? La disyunción exclusiva maneja que los dos son verdaderos y los dos son falsos, los dos verdaderos o los dos falsos, pues da falso, los demás dan verdadero. En esta que es la bicondicional, es lo contrario, cuando las dos son verdaderos o las dos son falsos, pues va a dar verdadero. De lo contrario, pues las dos van a dar falso, ¿ok? Y pues bueno, dice si un polígono tiene 4 lados, entonces es un cuadrilátero, ¿no? Y también dice que en la Q, si un polígono es un cuadrilátero, entonces tiene 4 lados. Entonces aquí el ejemplo dice que un polígono es cuadrilátero, sí y solo sí tiene 4 lados, ¿no? Aquí estamos diciendo de que esta parte es de que si tiene esos lados o cumple con las dos condiciones, pues entonces va a ser verdadero, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos entonces, aquí sí tienen que tener un poco de cuidado o debemos, hasta yo me incluyo porque a veces me confundo un poquito, pero porque estamos más bien ¿cómo se llama? Acostumbrados a lo cotidiano, ¿no? Pero nosotros en la vida cotidiana así trabajamos, ¿no? De manera, pues, rápida, lógica, ¿no? De lo que nos dicen. Pero ya si nos ponemos a analizar un poquito es cuando ya nos empieza a costar un poco, ¿no? Entonces, esta bicondicional sí tiene sus detallitos en el que en el sentido de que se puede confundir con la de implicación, con la disyunción exclusiva, ¿no? Aquí sí se puede un poco, ¿cómo se llama? Confundir por la forma en que se expresa, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos al tener este tipo de cuestiones, ¿no? Hasta ahorita estas son las diferentes, ¿cómo se llama? O los diferentes operadores que se utilizan en lo que son las proposiciones. No sé si tienen alguna duda. Aquí yo lo que les aconsejo es de que se aprendan cómo van las tablas de verdad en cada una de ellas, ¿sí? No sé si tienen alguna duda. ¿Algún comentario? Bueno, perfecto. Ok. Entonces, ahorita vamos a pasar a lo que son las tablas de verdad. Ya cómo quedaría una tabla de verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que yo les he dicho de que al final tenemos que llegar a un resultado, ¿no?
de todo esto que estamos viendo, de todas las proposiciones simples, compuestas, de estos operadores lógicos que estamos utilizando, debemos de llegar a una solución, ¿sí? Si es verdad o es falso, ¿no? Y esta tabla de verdad la tenemos que hacer porque imagínense, nos dan todo un párrafo completo y ese párrafo lo tenemos que desmenuzar en varias, ¿cómo se llama? Proposiciones, ya sean simples o compuestas. Y todas esas proposiciones les tenemos que asignar una letra. Y esa letra lo que vamos a hacer es que vamos a decir si al final cada uno es falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces al final vamos a tener una respuesta. Si es falso todo o es verdadero todo, ¿no? Entonces aquí dice que una tabla de verdad o tabla de valores de verdad es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición ya compuesta, así como de algunos casos de proposiciones simples. Cuando estas utilizan los operadores lógicos de negación y doble negación, dependiendo de los operadores lógicos usados y de los valores de verdad de las proposiciones simples involucrados, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver cómo quedaría ya nuestra tabla, ¿sí? De todos los operadores, ¿sí? Esta tablita yo les aconsejo que es la que pues aprendan, por decirlo así, o sepan cómo va, ¿sí? Cada una. Y estos son derivados de P, por ejemplo, y de Q, ¿sí? Es el valor que se les va a dar, ¿sí? En este caso, si yo tengo P, que es verdadero, tiene solo, ¿cómo se llama? Dos posibles valores, ¿no? En este caso va a ser verdadero o falso. Pero como tenemos a Q, ¿sí? Entonces ya no son esos valores, los tenemos que elevar al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a dar ya el valor verdadero y falso de Q, pero también, perdón, verdadero o falso de P, pero también el valor verdadero o falso de Q, ¿ok? Entonces por eso aquí ustedes ven que es verdadero, verdadero, falso, y falso. Pero aquí es verdadero, falso, verdadero y falso. Si aquí tuviéramos otra proposición, ¿sí? O sea, PQ y tuviéramos R por aquí, entonces esto se tendría que aumentar, ¿sí? ¿A cuánto se aumentaría? Pues 2 a la 3, ¿no? Y el resultado nos tendría que dar 6, ¿no? Entonces aquí tendríamos que tener 3 verdaderos, 3 falsos. Luego 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, ¿sí? Y luego aquí en R, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, y así sucesivamente, ¿no? Para que tengamos todas las posibles combinaciones. Y en base a eso, ahora sí, desarrollar todos los operadores lógicos que se van dando. Ejemplo, si P en este caso es verdadero, pues lógicamente con la negación de P va a ser falso, ¿no? Igual aquí va a ser falso porque es lo contrario. De Q, pues va a ser, aquí es verdadero, aquí es falso, va a ser lo contrario. En la doble negación, pues lógicamente que va a quedar igual P y va a quedar igual Q, porque son las dobles negación de P y la doble negación de Q, ¿sí? Todo lo estamos viendo a través de estos, ¿sí? Ahora, nos dice P y Q, ¿sí? Si es P y, entonces ya dice que la disyunción nos dice que, la conjunción, perdón, nos dice que cuando los dos son verdaderos, pues este va a ser verdadero. Los demás van a ser falsos, ¿sí? En el o la disyunción, la de implicación, entonces va a ser las 3 verdaderas, o sea, lo contrario de I va a ser O, ¿sí? Entonces va a ser todos verdaderos y uno falso, ¿ok? En la otra, que es la disyunción exclusiva, perdón, los dos van a ser, cuando los dos sean el mismo valor, o sea, B verdadero o falso sean los dos, pues va a ser falso. Y los demás van a ser verdaderos, ¿sí? En la otra, que es ahí está, siempre se me pasa, que es la de implicación, ¿sí? La de implicación, esa cuando el antecedente sea verdadero y el otro y la consecuencia sea falso, pues esta va a ser falsa.
Todos los demás van a ser verdaderos. Y la doble implicación, pues bueno, es lo contrario que habíamos dicho de lo que es la implicación exclusiva, que aquí va a ser cuando los dos sean verdaderos o los dos sean falsos, pues va a dar verdadero, ¿no? Y los otros van a ser falsos, ¿no? Entonces, esta tablita, cuando ustedes cuando ya empecemos a hacer, que vamos a empezar a ver cómo ya formar las proposiciones y tener estos valores, ustedes van a tener que sacar una tablita dependiendo ya de cómo se maneje todo esto, ¿no? Ahorita lo van a ver raro y a lo mejor está diciendo, bueno, ¿de qué me está hablando el profe de esto y todo eso? Y todos esos detalles, ¿no? Pero lo vamos a hacer con los ejercicios y ustedes ya van a ir captando por qué esa tablita, ¿vale? Y por qué es importante hacerla bien, porque con un valor, un resultado que den mal o que les dé mal, toda la cadenita a partir de ahí hasta el resultado les va a salir mal, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado en cómo lo vamos a estar armando, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Sí? Que, dice que la importancia de las tablas de verdad radica en gran parte el razonamiento lógico y de las relaciones entre proposiciones. Pasos aquí para construir una tabla de verdad, dice que hay que asignar valores proposicionales a cada proposición simple. Eso ya lo sabemos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es asignarle un valor, eso va a ser Q, P, Q, etcétera, ¿no? También obtener la traducción lógica de la proposición compuesta. En este caso, ¿cómo decimos la proposición compuesta? Pues bueno, pues ya tener si de la proposición compuesta es una implicación, es una doble implicación, es una disyunción y todo esto, pues bueno, el resultado o esa traducción ya la debemos de tener. También obtener la cantidad de todas las combinaciones de valores que pueden tener esas premisas. Es lo que yo les decía, que aquí podemos tener P y Q, y estos son todos los valores posibles que vamos a tener, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo lo sacamos, ¿no? Que en este caso se sacan en base a esta tablita, ¿sí? Que son las combinaciones. Si tenemos el número de variables o el número de proposiciones, que es la que yo les digo, entonces, si tenemos una proposición, por ejemplo, la proposición P, pues solo va a tener dos valores, tiene por eso dos combinaciones, ¿ok? Si tenemos dos proposiciones, entonces vamos a tener 4 combinaciones. Si tenemos 3 proposiciones, vamos a tener 8 combinaciones. Y así sucesivamente vamos a ir, ¿cómo se llama? Bajando o vamos a ir aumentándole el posible de combinaciones. Ha pasado en ejercicios que han hecho sus compañeros que les llega la proposición y es casi toda una libreta, una hoja de su libreta y todavía les hace falta un poquito más porque a veces son hasta 5, ¿no? 5 proposiciones, entonces tienen que tener el número de proposiciones elevado. Y aquí por eso es que les pongo, ¿sí? 2 a la n. Es decir, que si tenemos 5 proposiciones, sería 2 a la 5, ¿no? Entonces, el resultado es el número de combinaciones que deberíamos de tener, ¿sí? ¿Hasta aquí estamos bien en los pasos de construcción de una tabla de verdad? Los primeros pasos, porque todavía hay unos pasos más por seguir, ¿no? ¿Sí? Pero sí es importante que ustedes analicen el por qué salen todas las composiciones. No analicen, más bien sepan el por qué salen todas las posibles combinaciones, ¿sí? Que se van dando, ¿ok? Y pues bueno, después el siguiente paso es ya asignar a cada variable proposicional los valores de verdad correspondiente y pues bueno, aquí ya resolver las operaciones que son lógicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, dice, ahí vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacerlo paso a paso. Dice, mi tío no vino a dormir y no fue a trabajar, ¿sí? Aquí ya estamos dividiendo
podemos dividirlo o hay que identificar que de todo este enunciado, cuáles son las proposiciones que se van a tener, ¿sí? Primero decir si es una proposición compuesta o una proposición simple, ¿no? En este caso dice que esta proposición está compuesta por las proposiciones simples, ¿sí? En el que dice, mi tío no vino a dormir o mi tío no fue a trabajar. Entonces, en base a esto, ya tenemos dos variables. ¿Qué variables son? La P y la Q, ¿ok? Y ya están asignadas. P ahora va a valer mi tío no vino a dormir y Q ahora va a valer mi tío no fue a trabajar, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice que hay que realizar la traducción lógica, ¿sí? Las proposiciones P y Q están negadas, por lo que su traducción lógica es negación de P y negación de Q. ¿Por qué dice? Porque dice que no, está la palabra no, ¿sí? De no vino y no fue a trabajar. Entonces, aquí lo que más les aconsejo es de que las dejen siempre en un valor normal para luego negar. En este caso, en el ejemplo, lo pasaron ya directo a la negación, ¿sí? Entonces, como no fue ¿cómo se llama? No vino a dormir, no vino a trabajar y no fue a trabajar, entonces ya la traducción lógica quedaría de esta forma, ¿sí? Después, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues dice que es obtener el valor o la cantidad de combinaciones de valores posibles de verdad, ¿sí? En este caso es 2. ¿Por qué 2? Porque solo podemos tener 2 valores, verdadero o falso. ¿Y por qué a las 2 lo vamos a elevar? Porque ya tenemos las proposiciones que son P y la proposición Q, ¿sí? Por eso, como son 2 proposiciones, entonces lo vamos a elevar a las 2. El resultado son 4. Entonces vamos a tener 4 valores posibles, ¿ok? Después, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a nuestra tabla de verdad. Nos dice que ya hay que asignarle esos valores, ¿sí? Entonces, todos nuestros valores van a quedar de esta forma, ¿sí? Siempre vamos a empezar por el que es P, porque es el primer enunciado que es el que está a la izquierda, ¿sí? En este caso, normalmente, bueno, pues mi tío no vino a dormir, mi tío no fue a trabajar, pero empezamos con la letra P, ¿no? ¿Esto por qué? Porque si nos toca una doble implicación o la implicación exclusiva que no es conmutativa, entonces podemos tener errores, ¿sí? Entonces siempre empiecen desde la proposición más baja, ¿ok? Entonces, como ya nos dijeron que hay que asignarle valores, pues bueno, empezamos con todos los valores posibles. En este caso, vamos a tener, como ya sabemos que son 4, pues 2 a la 4, 2 a la 2 son 4, pues vamos a tener 4 valores. 2 verdaderos y 2 falsos, ¿sí? Luego, aquí, pues tenemos que hacer las combinaciones entre verdadero y falso, ¿sí? Entonces, por eso aquí nos va a dar verdadero y verdadero, ¿sí? Verdadero y falso, luego falso, verdadero, y luego falso y falso, ¿sí? O sea, ya va una sí, una no, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, ¿ok? Y, pues, como no, ¿sí? Entonces, dependiendo de la traducción lógica, va a ser el tipo de combinaciones posibles que se pueden hacer para la tabla de verdad. Ah, exactamente, dependiendo de las que dan, exactamente. Por eso es que vamos a tener estos datos, ¿sí? Si yo tuviera, por ejemplo, PQR, o sea, PQR aquí, ¿sí? ¿A dónde la tendríamos que elevar? ¿A qué potencia? A la 3, ¿no, profe? A la 3, exactamente. Entonces, 2 a la 3, ¿cuánto nos daría? 2 a las 3 nos daría lo que son 8, ¿no? De hecho, aquí también lo dice en las combinaciones. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra tabla de verdad
pues ahorita les puedo mostrar, a ver, les voy a mostrar cómo quedaría una tabla de verdad, para que no nos quedemos, lo voy a poner en Excel. ¿Cómo nos quedaría, por ejemplo, una tabla de 2 a la 8, ¿no? Si yo tuviera, para que no lo vean ustedes muy simple. ¿Sí ven el Excel? ¿Sí ven el Excel? Bueno. Sí, Sí, profe. Ok, entonces pongamos, tenemos PQR, ¿no? PQR nos dice que son dos valores, ¿sí? Y son 3 proposiciones. Entonces, 2 a la 3 sería 8, ¿no? Entonces, ¿cómo nos tendríamos que poner? Pues tendríamos que poner, de estas 8, la mitad, 4 serían verdadero y la otra mitad, 4 falsos, si seguimos también con la lógica de las proposiciones. Entonces, yo empezaría verdadero, 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 4 verdaderos, y después yo estaría poniendo 4 falsos. ¿Sí? Así yo ya tengo 4 verdaderos y 4 falsos. Ya serían mis 8 que estoy cumpliendo aquí, en este lado. Ahora, ¿cómo voy a construir esto? Pues tengo que tener todas las combinaciones posibles, ¿sí? Ahora no puedo tener que todos sean verdaderos, no, tengo que ver en alguno que sea falso. Entonces, aquí yo ya empiezo a dividir, igual debo de tener 8, pero voy a empezarlo a tener intercalados. Verdadero, verdadero, falso, falso. Luego, verdadero, verdadero, falso, falso, ¿sí? Si se van dando cuenta, también tengo los verdaderos, pero tengo que incluir ya los falsos aquí, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué lo vamos a dejar así. Ahora, también vamos a hacer lo mismo en R, ¿sí? En Falso, R, falso. no, al contrario, como sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso, ¿no? Y también yo tengo 8 aquí. Si se dan cuenta, en ninguno se repite 3 veces el verdadero y hasta el final solo se repite 3 veces el falso, que es lo que queremos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué es el resultado que nos va a dar, por ejemplo, esto? ¿Sí? Aquí ya tengo yo mis proposiciones. Entonces, si yo empiezo a hacer mis combinaciones aquí, pues verdadero y verdadero me va a dar, si yo utilizo un y, pues verdadero y verdadero me va a dar verdadero. Y si aquí hay otro y, pues bueno, con este verdadero me va a dar al final verdadero. Esto en el supuesto de que yo tenga, por ejemplo, P, vamos a ponerle I, Q, por ejemplo, I, R, ¿no? Si yo lo tengo así, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Sí? Allá me está diciendo que yo haga el I, P y Q y el resultado. En este caso lo voy a poner un poquito más para que lo podamos entender en paréntesis. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que tenemos que resolver primero P y Q, ¿no? Entonces, se hace lo de los paréntesis, verdadero y verdadero, que nos va a dar verdadero, ¿no? Luego, con ese valor verdadero con R, que es IR, entonces lo ponemos aquí, nos va a dar este valor de verdadero, ¿no? Si nosotros decimos verdadero y verdadero, ¿qué nos va a dar? Pues verdadero porque estamos en I. Entonces, ese resultado de verdadero lo contamos con falso. ¿Y qué nos va a dar? Nos va a dar falso porque verdadero y falso, pues da en falso, ¿no? Y así sucesivamente vamos a ir haciendo todos los valores. Pero lo importante es que ustedes pongan bien esta tablita de verdad, ¿ok? Si esta tablita de verdad no la tienen bien, ¿sí? Les va a arrojar un valor erróneo al final, ¿no? Entonces, todo se los va a dictaminar cómo hagan esta tablita, ¿sí? Y cómo hagan todas las posibles combinaciones de ellas. No sé si más o menos me expliqué en esta parte. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces,
continuamos ya nada más con nuestro ejemplo, ¿sí? Que ya se asignaron los valores y ya tenemos los valores de negación, ¿sí? Tenemos valores verdaderos y valores de negación, ¿no? Ahora bien, en el siguiente paso, pues ya es resolver las operaciones. ¿Cómo las vamos a resolver? Como nos están diciendo negación de P y negación de Q, ¿qué valores son los que estamos resolviendo aquí? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo es que llegamos a ese falso en P y en negación de P y negación de Q, en los tres falsos y en uno verdadero? ¿Qué operaciones son las que tuvimos que resolver? ¿Resolvimos P y Q, o P y negación de Q, o P y negación de P, o Q y negación de P? ¿Cuál es lo que hicimos? ¿Cómo llegamos a esa verdad? Negación de P y negación de Q. Exactamente. Lo que hicimos es que el resultado el resultado de estos dos, ¿sí? Es el que vamos a poner acá. Este resultado va a ser el resultado de estos dos, ¿no? O sea, lo que nos diga, como nos está diciendo que es un I, acuérdense que en I solo los dos tienen que ser verdaderos para que todo sea verdadero, ¿no? Entonces, falso y falso nos va a dar falso. Falso y verdadero nos va a dar falso. Verdadero y falso nos va a dar falso. Entonces, solo al final, verdadero y verdadero nos va a dar verdadero. ¿Ok? Entonces, lo que es P y Q solo van de relleno. Lo que se trabajan son los que van. Ajá. De hecho, no es que sea de relleno, sino que P y Q son la base. ¿Sí? Son la base. Entonces, la base de que tú ya tienes dos proposiciones y ya las tienes identificadas como P y como Q. Ahí todavía tú no sabes si P y Q son verdaderos o falsos. Eso tú todavía no lo sabes. ¿Cómo lo vas a saber? Cuando ya haces tu traducción lógica, ¿sí? En el punto 2 ya haces tu traducción lógica. Entonces, si aquí lo tenías en verdadero, ¿sí? Pues como dice que es no vino, o sea, y no fue, ya es una negación. Entonces, en tu traducción lógica le tienes que poner ya la tilde, ¿sí? Esa tilde o no me acuerdo cómo se llama, esa invertida, ¿sí? Que es la negación. Pero como también te está diciendo que está compuesta, y también tenemos la y, entonces le tenemos que poner esta i. Entonces todos tenemos que partir de la asignación de variables que es P y Q. ¿Ok? Por eso es que, como dices, Alan, la P y la Q no es tanto que sean de relleno, sino que como partimos de esa base, entonces ya empezamos a hacer las operaciones de la base, ¿no? Entonces, derivado de P y de Q, pues hicimos la negación, ¿sí? Ya los negamos aquí, ya de manera individual ya negamos, ¿sí? Ya están negados de manera individual. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Como los dos se unieron en una disyunción, en una conjunción, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la conjunción de negación de P y negación de Q, ¿ok? Para que nos dé la tabla de verdad. Y esta tabla de verdad ya es dependiendo de lo que tenga P y de lo que tenga Q, o sea, de las acciones que se hagan, es que nos va a dar o falso todo o solo un verdadero cuando las dos se cumplan. ¿Ok? Aquí que tendríamos que saber si todo es verdadero. ¿Realmente mi tío vino a dormir? ¿No vino a dormir? ¿O realmente mi tío no fue a trabajar? Una vez de que lo comprueban, bueno, sí, no vino a dormir, pero sí fue a trabajar, puede ser, ¿no? Entonces, ahí ya va a depender de esos valores. Por eso es que ya nosotros terminamos cuando tenemos toda esta, ya sería la tabla de verdad, ¿no? ¿Sí? La que estamos construyendo. No sé si más o menos me expliqué. De todas formas, vamos a ir retomando con algunos ejercicios, pero sí quiero que quede claro esta parte, ¿no? ¿Sí? Porque de aquí ya empezaríamos a realizar algunos ejercicios, ¿sí? Profe, una pregunta. Dime. En lo que viene siendo las
en Q. Y yo casi como decía usted, que hay que poner combinaciones. En este caso, aquí tiene usted verdadero, falso, ¿no? Que pues vienen siendo combinaciones de P. Ajá. En este caso, esas combinaciones, o sea, ese orden que lleva, siempre va a ser de la misma forma. O yo lo tengo que acomodar conforme las condiciones que quiera. Pues mira, tú las puedes acomodar como tú consideres, ¿no? No es necesario que empieces primero con las B y luego con las F, así como acá, ¿no? Lo que sí debería ¿cómo se llama? De tener una lógica es que ninguna, el resultado, más que que solo ninguno de los renglones, como le podemos decir, o ninguno de las operadores debe de ser luego igual al siguiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí tengo 3 verdaderos, pero aquí solo tengo 2 verdaderos y un falso. Pero si se fijan, está verdadero, verdadero y falso. Luego la siguiente es verdadero, falso y verdadero, ¿sí? Y luego tengo verdadero, falso y falso, ¿sí? O sea, en ninguna se va en su proposición, tiene que haber en alguna parte que sea falsa. ¿Sí me explico? Porque esa va a ser la que van a utilizar como operador, ¿sí? Entonces, aquí no importaría tanto si yo, por ejemplo, de esta misma tabla, empiezo con los falsos, ¿no? Y después empiezo con los verdaderos, que yo diga, voy a poner falso, falso, ahí, falso, ¿no? Y luego aquí diga verdadero, 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 verdadero. Esto no me importaría, ¿sí? Lo que me importaría es que cada uno de ellos luego tenga su propio valor. Si se dan cuenta, aquí ya los verdaderos me quedan acá, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en ninguno deberemos de cambiarle. Nada más que cuando ustedes lo pongan de esta forma, lo que sí les va a decir es lo que ya tengan acá, las posibles negaciones o las posibles disyunciones, conjunciones y todo eso que se vayan utilizando. Y lo más importante, ¿sí? Es que empiecen de lo más simple, ¿sí? Si se dan cuenta, estamos empezando de lo más simple. ¿Qué quiero decir con lo más simple? De que de que lo estamos sacando por cada una de las proposiciones, ¿sí? No nos estamos yendo ya a lo general a resolver, sí es verdadero todo. No, nos estamos yendo de lo más simple, es decir, que P es la proposición más simple, no se puede, P, Q y R no se pudieran simplificar más, ¿sí? Entonces ya les empezamos a asignar esos valores. Como aquí también, ¿sí? Aquí si se dan cuenta tenemos a P, y a Q en la parte más simple. ¿Qué es lo que estamos haciendo? A esta P le estamos agregando ya la negación, ¿sí? Entonces, ya lo estamos negando. A Q también le estamos poniendo la negación y lo estamos negando, ¿no? Ahora, ¿dónde se empieza a complicar? Cuando ya tenemos la negación de P y la negación de Q. Bueno, y todavía sí podemos tener más operadores, ¿sí? Más operaciones, más proposiciones, ¿sí? Y ya podemos llegar a una proposición muy enorme en el cual tenemos que irlo resolviendo poco a poco, ¿no? Entonces, resolver un problema grande en pequeños problemas, ¿sí? Al final nos va a ayudar a resolver todo el problema en su conjunto, ¿no? Para que ustedes no vean el resultado del problema como un todo, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre que ustedes les digan, bueno, construyete una bicicleta, ¿no? Y dices, híjole, pues una bicicleta y cómo le hago, qué es lo que tengo que hacer y que no sé qué, o sea, ya tú piensas, dices, no, pues está muy difícil y todo esto, ¿no? Pero si tú agarras y empiezas, no, pues agarras una cadena por allá, luego agarras ¿cómo le llaman? Catarina por allá, empiezas a ajustarla, luego empiezas a ponerle una llanta o empiezas a construir lo que es la llanta, empiezas a construirla ya por partes, entonces se te va simplificando, conforme vas terminando uno, vas a empezar el otro y así sucesivamente, ¿no?
pero si lo ves como un todo, o lo ven como un todo, en ese momento van a decir, oh, esto no se puede, ¿no? Entonces, lo mejor es ir, el problema más grande, ir reduciéndolo en pequeños, como lo hemos estado haciendo aquí, pequeñas proposiciones, y ya después ir conjuntando todo, ¿no? Al final, cuando ya conjuntemos todo, nos debe dar unos valores, ¿no? ¿Sí? Y esos valores ya es la tabla de verdad como tal. ¿Sale? No sé si respondí tu duda. Sí, profe, ya ¿Sí? quedó más claro. Sí, esa era la duda. Ok, perfecto. Y esto también pues va para todos, ¿no? Para que ustedes ya lo tengan allá, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya hasta aquí vamos a dejarlo, ¿sí? La siguiente clase vamos a ver algunas proposiciones. Bueno, me gustaría que le den una leidita a los otros, bueno, ya aquí empiezan a ver lo que son algunos ejercicios que vamos a estar analizando, ¿sí? Pero también les voy a ir empezando a dejar ya a que resuelvan algunos ejercicios por sí solos, ¿no? Nosotros vamos a seguir la siguiente clase, a estar analizando en unos ejercicios que están aquí en las diapositivas para que vayamos avanzando un poco en esto, ¿no? Y ya vayamos viendo cómo va a ir quedando todo al final. ¿Sale? No sé si tienen alguna duda, algún comentario por ahorita. ¿Sí? ¿Alguna inquietud o algo? ¿Sí quedó bien? Ok. ¿Sí, Ángel? Sí, profe, ¿qué le iba a preguntar? O sea, en este parcial va a ser lo mismo igual de como el primerito, ¿no? Que vamos a hacer todos los ejercicios y los vamos a entregar. Ajá, sí, les voy a dejar unos ejercicios y todo para que entreguen, ¿no? Con sus tablas de verdad y todo eso, ¿no? Ya al final, ya ustedes deben de estar, ahora sí que truchas en esta parte, ¿no? ¿Sale? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, si no hay dudas ni nada, nos estaríamos viendo la siguiente semana. Ya saben, de todas formas, si hay alguna duda o algún comentario, me pueden escribir al chat o escribir por correo o en la plataforma del Moodle o en cualquier otro medio. ¿Hay algún compañero de ustedes que sepan que ya se salió o algo así? ¿Todos están? Porque solo veo, bueno, habemos 12 aquí, bueno, incluidos yo, entonces seríamos 10. Creo que faltan más, ¿no? Pues hasta el momento, profe, nada más el compañero Erwin es el que se dio de baja, hasta el momento. Hasta el momento, ¿no? Ok. Bueno, ok, entonces eso lo estaríamos checando después, ¿no? Ya conforme me vaya